Paquita, la del barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, falleció este lunes 17 de febrero de 2025 a los 77 años en su hogar en Veracruz, rodeada de familiares y amigos cercanos. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde su equipo pidió respeto y privacidad para su familia en estos momentos de duelo. En los últimos años, la cantante enfrentó un deterioro progresivo en su salud, principalmente debido a problemas en el nervio ciático, lo que limitó significativamente su movilidad y la obligó a utilizar silla de ruedas en diversas presentaciones. Además, sufrió complicaciones respiratorias y cardiovasculares que fueron debilitando su estado general, llevándola a reducir sus actividades públicas y presentaciones en vivo. A pesar de su estado de salud, Paquita, la del barrio, continuó en contacto con su público y participó en su última presentación en la Feria Internacional del Caballo en 2023, donde se despidió con un emotivo mensaje de gratitud. Con el paso del tiempo, su condición empeoró y pasó sus últimos meses en casa, recibiendo cuidados médicos y el apoyo de sus seres queridos. Su fallecimiento marca el cierre de una era en la música ranchera y popular mexicana, dejando un legado de canciones icónicas como Rata de dos patas y Tres veces te engañé. En la entraña de un pequeño municipio veracruzano, Paquita, con 16 años cumplidos, encontró un empleo en el registro civil local. Allí preparaba actas de nacimiento y hacía labores de oficina. Poco tardó en cruzarse con Miguel Gerardo, un hombre 30 años mayor, tesorero de la presidencia municipal, quien le habló bonito, la enamoró y la convenció para casarse. Nadie en el pueblo se explicaba cómo una adolescente de 16 podía desposarse con un hombre de 46. Eran otros tiempos, con usos y costumbres donde la autoridad solía mirar para otro lado. Al poco tiempo, Paquita quedó embarazada de 2 varones. En apariencia, todo marchaba bien. Tenía un esposo que proveía y 2 niños que la llenaban de ternura. Pero la alegría se esfumó cuando el verdadero carácter de Miguel salió a flote. Él era violento, abusivo y se regodeaba con otras mujeres, mientras Francisca, en casa, languidecía de pena y dolor. 7 años soportó ese infierno. Un día, harta de los golpes y maltratos, Paquita tomó valor. Engañó a Miguel diciéndole que iría a visitar a su madre con los niños y jamás regresó. Para mayor indiferencia, él ni siquiera la buscó. Fiel a su estilo, se limitó a desentenderse de aquellos pequeños. Paquita se replegó nuevamente en la protección de su madre Aurora, cargando con la vergüenza de verse engañada por un hombre casado, de haber dado a luz a 2 hijos en un matrimonio sin validez real. De regreso a su casa materna, Paquita se encontró con que la menor de sus hermanas, Viola, ya había descubierto un modo de ganarse la vida. Trabajaba de cantante, acompañada por un guitarrista, y le iba aceptablemente bien. Viendo el potencial de la voz de Paquita, el guitarrista las animó a formar un dueto. Nació así Las Golondrinas, integrado por Paquita y Viola Dorantes. Durante una década, las hermanas cantaron boleros y rancheras en fiestas de su pueblo y en la ciudad de Xalapa, logrando cierto éxito local. Aunque unidas por la música, sus temperamentos eran distintos. Todo cambió cuando a Viola le ofrecieron una gira por Sudamérica, pero solo a ella, por ser más joven y delgada. Sin dudarlo, aceptó y dejó atrás a Paquita, quien sintió su partida como una traición. La tristeza invadió también a su madre, Aurora, al ver la fractura familiar. Con el tiempo, el resentimiento entre las hermanas se convirtió en un odio abierto. Paquita abandonó la música y migró a la Ciudad de México a inicios de los años 70, buscando un nuevo rumbo. Cuando empezaba a estabilizarse, su madre llegó enferma y con el deseo de ver a Viola antes de morir, pero Paquita no logró encontrarla. Aurora falleció poco después, dejando a su hija sumida en el dolor. Para colmo, embarazada de gemelos con su pareja Alfonso Martínez, sufrió un parto prematuro tras la muerte de su madre. Paralelamente, Paquita impulsó el proyecto que cimentaría su camino al éxito. Casa Paquita, un restaurante en la colonia Guerrero donde servía comida típica y cantaba en vivo. Con el delantal aún puesto, tomaba el micrófono y desgranaba boleros llenos de desamor y rabia contenida. Para los años 70 y 80, el lugar se volvió un referente y ella, conocida como la guerrillera del bolero. Su talento llamó la atención de compositores y productores, entre ellos Manuel Toscano, quien vio en su voz la intérprete perfecta para sus letras de reclamo y dolor.
Se dice que la icónica canción Rata de dos patas nació como un furioso reclamo de Manuel Toscano contra el presidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, cuando Paquita la escuchó, sintió que aquella letra de desprecio encajaba perfectamente con su propia historia personal, especialmente con Alfonso, su segundo esposo, quien ya para entonces le causaba tanto dolor como el que muchos sentían por el gobierno. La canción se convirtió en un himno de desahogo, una catarsis para denunciar traiciones y deslealtades que marcaron su vida amorosa. El matrimonio con Alfonso, que al principio le dio estabilidad y apoyo en casa Paquita, se tornó en una relación de alcohol, violencia verbal y engaños descarados. La famosa frase, "¿Me estás oyendo? Inútil", nació en un arrebato de furia cuando, en plena jornada del restaurante, Paquita lo enfrentó delante de todos. La escena provocó la ovación del público y selló su identidad artística. A pesar de los años de maltrato, lo cuidó hasta su muerte en el 2000. Mientras tanto, su carrera despegaba gracias a su conexión con un público, sobre todo femenino, que encontraba en sus canciones un grito de resistencia contra la infidelidad y el abandono. A finales de los 90 y principios de los 2000, Paquita comenzó a aparecer en televisión, participando en programas y telenovelas, aunque su desempeño actoral fue duramente criticado. Aceptaba estas oportunidades por el ingreso extra y la publicidad para su música. Sin embargo, en 2006, enfrentó un duro golpe al ser encarcelada por un adeudo fiscal de 15 millones de pesos, logrando salir tras pagar una fianza y viéndose obligada a colaborar en campañas gubernamentales. Ese mismo año, su restaurante Casa Paquita fue clausurado por presuntas irregularidades, aunque se decía que era un intento de extorsión. Se negó a pagar sobornos y dejó el negocio cerrado por casi una década, hasta su reapertura en 2017 o 2018, en un contexto muy distinto al de su auge. La madrugada del lunes 17 de febrero, la industria musical mexicana quedó conmocionada con la inesperada noticia del fallecimiento de Paquita, la del barrio a los 77 años. La icónica cantante, conocida por su feroz crítica a los hombres infieles, con su emblemática Rata de dos patas, pasó sus últimos días enfrentando una lucha silenciosa contra una serie de problemas de salud que finalmente cobraron su vida, aunque en un principio se reportó que su estado era estable. En las últimas semanas, su salud se deterioró de manera alarmante. Años de batallas contra afecciones respiratorias la obligaron a depender de oxígeno para poder respirar con normalidad, una señal clara de que su organismo estaba dando señales de desgaste. Sin embargo, lo que pocos sabían era que la cantante, en su intento por continuar con su carrera, ocultó la verdadera gravedad de su estado. Paquita ya había enfrentado una trombosis pulmonar en 2019, lo que la llevó a ser hospitalizada de urgencia. A partir de ese momento, su cuerpo nunca volvió a ser el mismo. Los intensos dolores causados por una disfunción en el nervio ciático la condenaron a una silla de ruedas, limitando su movilidad y deteriorando su calidad de vida de forma acelerada.